Volvamos nuevamente entonces a probar el resultado de la simulación de nuestro programa. Tenemos acá en el breadboard el Arduino ya con el LED conectado al puerto número 13. Vamos a hacer correr la simulación haciendo clic en el icono de la flecha verde. Y tenemos la simulación de nuestro primer ejemplo corriendo. Y como ustedes pueden ver, el LED parpadea aproximadamente a la velocidad de 1 segundo. Voy a detener la simulación y vamos a modificar la cantidad del retardo de 1000 a 500 milisegundos. Hago clic nuevamente en la ventana del breadboard. Voy a salvar los archivos. Hago clic en la simulación y el parpadeo es mucho más rápido. Voy a detener nuevamente la simulación y volver a modificar la velocidad de retardo a 200 milisegundos. Voy a salvar todos los archivos, hago clic en la ventana del breadboard, corro nuevamente la simulación y el parpadeo del LED es muchísimo más rápido aún. Para nuestro segundo ejemplo vamos a crear un nuevo proyecto o solución. Voy a hacer clic en el icono New y en la ventana de proyecto nuevo hago doble clic en New Project. Tengo acá mi nuevo proyecto, el cual lo voy a salvar a continuación. Mi proyecto se va a llamar Button. A continuación hago clic derecho en el nombre de mi proyecto, Button, y voy a elegir Add Arduino Source Project. Voy a utilizar el nombre que viene por defecto sin realizar ninguna modificación. Voy a hacer a continuación clic derecho en Source, luego Add New Arduino Source File. A mi archivo de código fuente le voy a llamar, en este caso, también Button. Ok. Para este segundo ejemplo voy a importar acá código de ejemplo que ya tengo previamente preparado para ganar tiempo. Y este ejemplo llamado Button lo que hace básicamente es encender y apagar un diodo LED conectado al pin 13 cuando se presiona un pulsador conectado al pin 2. El circuito entonces consta de un LED conectado del pin 13 a tierra, un pulsador conectado al pin 2 desde 5 voltios y una resistencia de 10K conectada a la terminal 2 desde tierra. Procedamos entonces a armar el circuito de Arduino para este ejemplo. Voy a hacer clic en la ventana del breadboard para que aparezcan la caja de herramientas. Me voy a ir a la sección de Arduino. Acá tengo dos opciones de placa Arduino. Voy a elegir el Arduino estándar haciendo un solo clic izquierdo sin mantener presionada la tecla del mouse. Un clic y aparece la placa de Arduino en la ventana del breadboard para acomodarla donde uno guste. Hago otro clic izquierdo y se acomoda la placa Arduino en la ventana. Voy a hacer nuevamente clic izquierdo en la placa Arduino y en la ventana de propiedades, en la parte de aplicación, voy a cambiar la opción manual para ligarla al archivo
de código fuente source 0.src, y con esto estoy ligando efectivamente el código de programa contenido en mi archivo button.pd para que sea ejecutado en la placa Arduino. No debemos olvidarnos de dar este paso, de otro modo la simulación no funciona. Voy a proceder ahora a insertar el resto de los componentes para la simulación. Nos vamos a ir a la sección User Input Output. Acá voy a elegir el LED 1, hago un clic y lo conecto al pin 13 de la placa Arduino. Ahora voy a insertar el push button, pero en vez del push button vamos a utilizar este interruptor toggle switch o interruptor on-off, y les explico luego por qué vamos a utilizar este interruptor. Hago un clic para insertar también el interruptor. Ahora nos vamos a ir a la sección de circuito para insertar una resistencia de pull down conectada directamente a tierra, la cual la voy a insertar en este lugar, y al mismo tiempo insertamos también el símbolo correspondiente al voltaje de alimentación VDD, el cual lo voy a insertar ahí. Procedamos ahora a realizar las conexiones restantes en nuestro circuito. Voy a hacer clic en el icono Add Link para realizar las conexiones restantes. Voy a conectar el interruptor al pin número 2. Hago clic en el primer punto de conexión, clic izquierdo. Hago clic izquierdo en el segundo punto de conexión, y para terminar la conexión, que todavía, como ustedes ven, está pendiente, hago clic derecho en el punto de terminación. Voy a conectar la otra terminal del interruptor a VDD, clic izquierdo, y para terminar la conexión, clic derecho. Y por último conectamos la resistencia al pin número 2, hago clic izquierdo, y para terminar la conexión pendiente, clic derecho. Y ya tenemos todas nuestras conexiones hechas. Vamos a proceder a salvar los archivos y vamos a correr ahora la simulación. Hago clic en Run y probamos el interruptor. Se enciende el LED, se apaga el LED, se enciende el LED, se apaga el LED. On, off, on, off. Vamos a detener la simulación y lo que voy a hacer ahora es voy a desconectar por un momento el interruptor y lo voy a hacer a un lado, y vamos a probar ahora con el push button o el botón pulsador. Voy a introducir el botón pulsador al breadboard. Voy a desconectar también, borrar la conexión de la resistencia al pin 2, y lo que sucede en Virtual Breadboard es lo siguiente, que cuando utilizamos el botón pulsador ya no necesitamos conectar la resistencia a tierra y el voltaje de alimentación VDD, sino que estos componentes están incluidos dentro de la simulación del botón pulsador. Así es que simplemente necesitamos insertar directamente el botón pulsador al pin número 2, sin necesidad de conectar la resistencia a tierra ni el voltaje de alimentación VDD. Si corremos ahora la simulación, vamos a ver que funciona de igual manera. Entonces, en la simulación no necesitamos incluir estos elementos discretos junto con el push button, como lo hicimos con el interruptor on-off, ¿verdad? Si ustedes se habrán dado cuenta
ya desde antes, el LED tampoco tiene ninguna resistencia a tierra o a BDD, como generalmente armando el circuito físico se debería hacer. Eso es también debido a que la simulación del LED ya incluye ese componente. Entonces, a partir de ahora podemos utilizar simplemente el botón pulsador y obviar la resistencia a tierra junto con el voltaje de alimentación BDD. Vamos a detener la simulación y borrar entonces los componentes que ya quedan sobrando. Procedamos ahora a explicar cómo corre el código de este ejemplo. En nuestro programa de ejemplo Button tenemos entonces declaradas dos constantes. La primera constante llamada button pin, que es igual a 2, y la segunda constante llamada LED pin, que es igual a 13. Las constantes entonces se declaran de la siguiente manera: const int button pin igual al valor constante, que en este caso es 2, y const int LED pin igual a la constante, que en este caso es 13. Con esta declaración de constantes lo que estamos haciendo es reemplazar la numeración de estos dos pines con una palabra que es mucho más fácil de recordar. Entonces, a partir de acá, en el resto del código, cuando queramos referirnos al pin número 2, simplemente diremos button pin. Y cuando queramos referirnos al pin número 13, diremos LED pin. A continuación, tenemos declarada una variable llamada button state, que es del tipo entero. Int significa entero, la cual está inicializada a 0. Le estamos dando un valor inicial de 0. Esta variable la vamos a utilizar nosotros para leer el estado del botón pulsador. En la función de inicialización o setup, estamos inicializando entonces los dos pines que estamos utilizando en este ejemplo. Inicializamos el pin al cual está conectado el LED como salida con la instrucción pin mode, y en vez de decir 13 decimos LED pin, output. Con esta instrucción estamos inicializando efectivamente el pin número 13 como salida, y en la siguiente instrucción inicializamos el pin número 2, button pin, como entrada, que es el pin al cual está conectado nuestro botón pulsador. En la función principal o lazo principal tenemos las siguientes instrucciones. En la primera instrucción leemos el estado del valor del botón pulsador con la instrucción o función digital read paréntesis button pin. Esta función nos lee el valor actual en el pin llamado button pin. Dicho valor va a ser asignado entonces a la variable button state. A continuación vamos a comprobar si el botón pulsador está en valor alto o en valor bajo, y dependiendo del valor de button state ejecutaremos una instrucción particular. Decimos entonces if button state igual a valor alto, o sea, si button state es igual a un valor alto o a 5 voltios, en este caso, encender el LED con la instrucción digital write LED pin, high. De lo contrario, else, es decir, que si button state no es igual a un valor alto, apagar el LED con la instrucción digital write LED pin, low. De este modo, el LED se prenderá siempre y cuando el botón pulsador esté presionado, o se apagará cuando el botón pulsador sea soltado.